El Tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Hola, ¿qué tal, racita trenera? Buenas tardes, días, noche. Ah, no, ya no íbamos a decir esa mamada, ¿verdad? No, ya, güey, buenas tardes. Ya agarra la pinche onda, y pues ya que se les vaya volviendo a hacer costumbre, por lo menos estas vacaciones, porque ya vi mi horario del semestre que sí está de la burger. Y otra semana más que no nos vas a contar tus pinches aventuras. Otra semana más que no nos vamos a contar las aventuras porque traemos un tema muy escabroso que se planeó terminandito el de la semana pasada. Entonces tenemos al mismo invitado, el maestro Jorge Arturo Ramos. No, Jorge Arturo Ramos no, güey. Ese es el yo, Machado güey. Márquez, ¿no? Jorge Arturo Machado Márquez. Ya ves, me lo aprendí en Sí, chinga yo, güey. y el hermano... Que les toman lista juntos, cabrón. y el hermano Joaquín Nazumo, ¿cómo se llama? Joaquín Nazón. Ojalá me hubiera convidado tantito el cabrón. Tantito de lo que le rozó. Como, mira, güey, los priistas cuando menos somos convidados, güey. Ese vato no convidó como, ni madre, pues güey. por eso bien dice la raza, ¿no? Bien dice el dicho, robaban pero dejaban robar. Así es, güey. Y yo nomás quiero que sea 2023 para que esa frase empiece otra vez a pulular en el imaginario colectivo, güey. Ya nomás deja que se venga el 2023. Pero bueno, antes de que arranques... Por lo pronto te falta otra... sacudida, otra así, espero ahora sí. a reempujada el 2021. Espero ahora sí llenárselas de poquitas materia fecal, güey. Se hace que no, güey. Que cuando en el 2020, en el 2018 ahí sí ni ensuciadas se las dejaron esos güeyes. Pero bueno, antes de eso, güey, ya una vez que terminamos con tu hora grotesca, con tu hora vulgar, yo quisiera darle un agradecimiento a la gente que hace posible el hosting que ya pagamos desde hace rato porque el podcast está en números rojos y que se reportó porque ya nos vieron activos sin haberlos llamado a donar, güey. Ellos solo dijeron, qué chingones que estos güeyes ya volvieron, vamos a mandarles para que paguen los costos de esa madre. Los pinches putos. Dice el señor Alberto Soria, ya un recurrente de estos asuntos. Dice, como veo que están vivos, les pasé a dejar 100 varos para los gastos del tren, o por lo menos que entren en calor con un café. Y pues el Felipe sí se trajo el café de otro, se lo fue a robar de otro lado. Pero ya está frío. Pero ya aquí lo estamos tomando. Y luego... Y el Jorge estuvo chingue toda la semana que quería grabar donde hubiera café. Y ahorita me sale con que está mala y no puede tomar café. Estoy tomando sí, juguito. Trae su del Valle de Antioxidante y luego le traje unos apios para que merendara y nadie le cayera mal en el estómago. Muy bien. Para que ahorita se deje porque ya no, ustedes no están viendo, pero ya es grande el señor. Entonces, hay que cuidarlo. ¿Qué no son de la edad? No, él es más grande que yo. Él es de abril, yo soy de agosto. unos cuantos meses nada más. Oye, güey. Veteranos del 77. Pero como él es güerito, se ve más. Él es de un pantone más claro. A lo mejor eso puede Él ser, eso influye. Más. Oye, pero bueno, ya para cerrar también con los agradecimientos que voy a dar ya para iniciar con el tema ahora sí. El señor Gilberto Carlos Espinosa Cruz, que también ya se había hecho presente previamente. Ojalá y nos tuiteara o nos facebookeara para tenerlo más identificado por la cara. Dice, los extrañamos, sus fieles seguidores. Aquí va una aportación en agradecimiento a los últimos podcasts, deseando que sus proyectos se estén llevando a cabo como desean. Felices fiestas, saludos. Y ya se reportó el señor. Nos mandó un paypalazo. Y pues ya, ahora sí, ¿no? A sacar veneno. A sacar veneno. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, David, el advenimiento o el crecimiento de las corrientes religiosas, ¿no? En la escena política de América Latina. Y específicamente tengo entendido que vamos a hablar de temas, o mejor dicho, de grupos evangélicos de derecha. Sí. Específicamente la teología de la abundancia, o ¿cómo dijiste ahorita? De la prosperidad. Teología de la prosperidad fue como yo encontré el tema. Yo lo traía como teología de la abundancia ahí en el... Sí, merezco abundancia. Es esa misma madre. Yo creo que viene de la misma corriente filosófica de la señora... ¿Cómo se llamaba? Karime Macías. ¿Sí, no? Uh-huh. Viene de la misma corriente filosófica de esa señora. Pero una vez que me puse a googlear poquito, no crean que yo leí mucho. Aquí el señor leído es el señor Jorge Márquez. Un dato. Acaba de salir en la revista Forbes, es la de los ricos, ¿verdad?
Sí, por el bien de todos. Pues la leemos los pobres, pero... La leemos leen los pobres. Por el bien de todos, primero los Forbes. El fundador de la iglesia Pare de Sufrir aparece en la lista de los más ricos. ¿Ese no? No, el Nazum no. No, el es Nazum brasileño. No, el Nazum es de la iglesia de México. Mexicana, pero esa es brasileña, ¿no? Sí. Pare de Sufrir. Sí, la del Pare de Sufrir, que es el fundador brasileño, que ahorita les doy el dato. Déjame de te cómo comento se que ahí llama. junto al templo del conocimiento y el saber, la comunidad tecnológica nos pusieron un templo de esas madres. Pero que no esos templos... ¿Quién crees que tiene más tráfico? Oye, pero que no esos templos Así deben de está, estar... está cerca de ahí, ¿verdad? Que no La deben Pare de de estar Sufrir. monumentales esas madres, Felipe. Por el callejoncito de atrás. O sea, los locales donde tú estás no están feos, pero esas madres, hasta donde yo entiendo, No, tienen que llamar la atención por la monumentalidad de Y sus dar callejón. No te instalaciones, creas, güey. no es un templo, güey. Es como una oficina De primer contacto. Sí, pues, Pero sí es de la anuncian iglesia, como- de la iglesia como- esta de Pare de Sufrir. No sé, güey, son colombianos, güey. Y cuando paso yo por ahí tienen una tele con imágenes así como de un tercer ojo. Y la chingada. No, eso que estás pensando, me refiero al otro. Sí. Pues ahorita en lo que yo estaba leyendo, el artículo estaba específicamente centrado en los brasileños. Y mencionaban, se me hace, no sé si es el mismo señor, pero el brasileño Edir Marcelo, ¿no? Es sobrino del fundador de la IUR, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, al que Forbes le atribuye una fortuna de 1.100 millones de Así dólares. es correcto. Y dice que Cristo es el camino, Macedo es el encargado de cobrar el peaje en esa religión, güey. Entonces, ¿cómo la ven con ese... ¿Así está el huevo? esa Así. con esa nueva mecánica? Pues ahí aquí hizo una descripción bastante política, pero bueno, ya no quiero yo profundizar en eso. Ya ni me acuerdo qué introducción estaba dando yo a esto. Pero el caso es que... hablaba sobre una de las teologías que se empiezan a... sí, que lo googleé como teología de la a caracterizar abundancia y lo en encontré los como prosperidad, que es el término. en las iglesias tanto pentecostales como evangelistas que empiezan a surgir en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo esta última que acabas de decir, en Brasil se convierte en una de las fuerza iglesias política, social, muy fuerte. económica. Pero ¿por qué se convierte en una fuerza política? Pues porque tiene medios, radio, televisión, con los cuales puede... Podcasts con los cuales... Al rato el tren, güey, al rato que el tren. Pues que nos podcast- metan en la nómina, la lobby gay no nos quiere meter. Soros no ha depositado, güey. El podcast se convierte en algo muy, muy elemental para ellos. Sí sabías que a nosotros nos patrocina Soros, güey. Ah, sí. No, es porque que somos- ya nos debe 3 quincenas. Somos el feministas cabrón. y LGBT y la chingada y pinche Soros nomás. Bueno, no se lo es compra. muy interesante porque parte del avance... De la base de estos cabrones es oponerse a esas cosas, Exacto, ¿no? es una de las Del características empoderamiento político de esa raza. negar muchos de los avances que se tiene, por ejemplo, en materia de derechos humanos, como movimientos LGBT, etcétera, ¿no? La ideología de género. general, Exacto. quién sabe Entonces, qué verga sea, pues. es una de las características de ese tipo de movimientos, ¿no? Aquí hay varias como tesis de cómo es que de pronto Latinoamérica o América Latina se empieza a protestantizar. ¿Cuándo es cuando se empieza de pronto a llenar de protestantes? ¿Qué pasa con la iglesia católica? Pero primero que nada, esa madre cuenta como protestante en el sentido de Martín Lutero y esos güeyes. Sí, el artículo que yo lo leí lo mete como una rama del protestantismo, porque pues ve el dinero y el éxito material como la gracia de Dios, güey. Igual que los protestantes con los que nosotros en el caso estamos... En el caso de la Sí. teología de la conectados. prosperidad. Sí, pero espérame. Por ejemplo, aquí en esta ciudad hay varias... No, nomás déjame te digo una cosa. Sí, y obviamente sin saber ni madre, nomás con una Aquí tampoco, no más Jorge sabe, nosotros nomás venimos aquí a percepción. rumiar fobias. Pues eso sí. Yo lo que tengo entendido es que un protestante en el sentido, pues no sé si decirlo clásico, güey, ¿no? O sea, así de Calvino y Lutero y la chingada. Bueno, hay muchas ramas protestantes, ¿eh? Por eso, bueno, un menonita, güey, pues digamos, un pinche menonita, un Amish, uno de esos güeyes, ven la prosperidad, pero a través del jale y a ellos no les, o sea, no es como el católico que siente culpa por acumular lana. Ellos pueden acumular lana siempre y cuando venga Y de es su el jale. reflejo de la gracia de Dios, Y güey. es el reflejo de la gracia de Dios. Pero estos culeros lo que quieren es quitarle lana a los güeyes que van a la iglesia, güey.
Y precisamente el levantamiento, la reforma, las guerras de reforma, las de allá, no las de Benito Juárez, vienen por eso, ¿no? Porque supuestamente le estaban dando demasiada lana a Roma, enviando demasiada lana a Roma, o al Papa, pues. Uh-huh. Y era como que no, pues ustedes quédense con su lana, pues si la van a chingarle. Y lo que detonó todos estos movimientos fue que Martín Lutero visitó, güey, Roma y vio las ciudades, o sea, la ciudad del Vaticano y la ostentación y la chingada, y dijo, oigan, pues yo en mi parroquia ya pues no tengo ni para dar aquí yo creo que nos hace falta una precisión teórica. Para eso está usted aquí, maestro. Sobre todo recurrir a uno de los textos que habla sobre cómo las religiones imponen una cierta ética de comportamiento, ¿no? Y esas se reflejan en las actividades, sobre todo en el quehacer y en el trabajo. El texto de Max Weber de la ética protestante, ¿no? En ese sentido, el trabajo y la generación de riqueza es encontrar gracia con Dios, es una relación de gracia con Dios, y entre más trabajes, entre más generes, es estar más en gracia, ¿no? Con Dios. De hecho, el trabajo para ellos es como que dignifica, ¿no? El trabajo es el proceso por el cual te dignificas. Y en la lógica católica existe más la idea del trabajo como carga, ¿no? La idea del trabajo como de pecado. Acuérdense que cuando Adán, en esa fábula de Adán, sí, él no tenía que trabajar. Exacto. Entonces el trabajo acá es como una obligación. Y es como parte de esa idea del pecado. Entonces el trabajo es más como una mea culpa. Entonces sí hay diferencias muy fuertes entre el catolicismo y los protestantes. En este caso, las iglesias, sobre todo evangélicas, pentecostales es la rama que exacto, empiezan a jugar varias teologías, ¿no? Así como hay una teología de la prosperidad que digamos que es una de las corrientes que se han apoderado y que ha surgido mucho a raíz del caso de Bolivia, ¿no? Hay también una teología más orientada hacia los pobres, ¿no? Y de hecho el éxito de las iglesias pentecostales, neopentecostales, es más en comunidades de pobreza. Esto va a explicar, ahorita voy a hacer unos datos históricos de por qué se empieza a empoderar y empieza a ganar como más adeptos las iglesias pentecostales, pero sobre todo van a ganar más adeptos en sociedades que se encuentran en crisis, donde el modelo neoliberal, a pesar de que es un modelo que durante los años 80, por ejemplo, el caso de Chile, tuvo indicadores macroeconómicos excelentes, la calidad de vida era mala, ¿no? Entonces generó mayor pobreza, como en el caso de Brasil, donde surge esta iglesia del Paré de Sufrir. El caso de Bolivia, el caso de Guatemala, por ejemplo. Guatemala es uno de los países donde el crecimiento de protestantes de religiones no católicas es cada vez mayor, sobre todo pentecostales. Entonces es un fenómeno que algunos autores, hay un autor y hay un texto que se llama La modernidad religiosa de Jean-Pierre Bastian, y explica cómo en los años 70, 80, sobre todo en Latinoamérica, se empieza a dar el crecimiento en las principales ciudades de Latinoamérica de los adeptos o de los feligreses no católicos, ¿no? Y el catolicismo empieza a perder cada vez más. Sigue siendo la religión con mayor número en Latinoamérica, pero cada vez está presentando más descenso. Y una de las características de este crecimiento, pues, es que cada vez encontramos que personajes importantes ocupan escenas en lo político, ¿no? No, dale. Y bueno, David está ahí haciendo maromas. Ok, entonces es un rasgo. Pero si está grabando, güey. Un rasgo claro muy, que está grabando, un rasgo amigo. muy característico.
No interrumpa, por favor, al Bueno, ya. invitado. Pero bueno, dado que hizo pausa para entrarle a los antioxidantes, yo quiero